Buenos días, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica, y me voy a encargar ahora de desarrollar el taller de neumonía aguda. Empecemos con la primera pregunta del Recentado Médico 2010, que también estamos viendo vino en el año 2009. De ahí que es necesario tener en cuenta que las preguntas compatibles con el examen recentado médico son las que tienen procedencia del examen de ENAM y del examen de eSalud. Estos dos exámenes, en primer término, son los más compatibles con el recentado médico. Luego ya vienen otras fuentes. Uno de los temas donde viene la mayor parte de preguntas de los exámenes para el recentado médico es neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía intrahospitalaria es poco frecuente que vengan preguntas. Y una de las partes de este tema donde se centran las preguntas es la etiología. La etiología, nosotros podemos predecir la etiología de neumonía adquirida en la comunidad en base a varias variables. Tenemos la edad, la comorbilidad y el patrón radiológico neumónico. De estos tres, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que tiene mayor valor predictivo para determinar con mayor aproximación la etiología de neumonía adquirida en la comunidad? Es la edad. En esta pregunta no nos dan la edad, nos dan la comorbilidad, nos dan esta variable, comorbilidad. Y en base a esta variable comorbilidad nos piden ¿qué? Nos piden la etiología más frecuente, aplicando el criterio de frecuencia. ¿Qué estrategias podemos utilizar para responder este tipo de preguntas? Puede ser de dos maneras. O memorizamos como viene en los libros, como viene en las guías, nos dan la comorbilidad y alrededor todas las bacterias que se relacionan, que se asocian con esta comorbilidad. O la otra forma es aprender, memorizar la bacteria y las comorbilidades asociadas. Las comorbilidades en las que tiene asociación. ¿Cuál sugiero? Yo sugiero la segunda estrategia. Memorizar la comorbilidades en relación en torno a una determinada bacteria. Y para esto, a mí particularmente me sirve mucho utilizar las mnemotecnias de Plus Médica, que facilitan, que nos permiten ahorrar tiempo, esfuerzo y energía. Cuando escucho la comorbilidad EPOC, inmediatamente viene a mi computadora mental, viene la bacteria, que es Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es la causa más frecuente asociada a EPOC. También las otras alternativas que se conocen como distractores tienen asociación con EPOC, sin embargo, no en el grado de Haemophilus influenza. Cada una de estas bacterias se asocia a determinadas comorbilidades. Y vamos a hacer ese ejercicio en este momento de asociar estas bacterias a sus comorbilidades más importantes. Klebsiella pneumoniae, además de EPOC, alcoholismo, diabetes mellitus. Legionella pneumófila, además de EPOC, infección por VIH, y se presenta en los adultos mayores. Es más, es la causa más frecuente de neumonía típica en el adulto mayor. Tocó con neumonía de enfermedades cardiopulmonares, enfermedades crónicas debilitantes. Tienen ahí la cirrosis, tienen las enfermedades de tejido conectivo. También tocó con neumonía está asociado a enfermedades hematológicas como anemia falciforme, como el linfoma de Hodgkin. Y se relaciona con más frecuencia, es el número 1 el neumococo,
en pacientes con infección por VIH. Aquí siempre viene el truco de las preguntas, que nos dicen cuál es la causa más frecuente asociada a neumonía en pacientes con infección por VIH. La respuesta aquí es Pneumocystis jirovecii. Pero si nos preguntan cuál es la causa bacteriana, cuál es la bacteria que produce con más frecuencia neumonía en los pacientes con infección por VIH, la respuesta es Streptococcus pneumoniae en primer término, en segundo término Haemophilus influenza y en tercer lugar Legionella pneumophila. También Streptococcus pneumoniae se va a asociar a post-influenza, se va a asociar a pacientes esplenectomizados e incluso va a dar formas más severas, porque ¿cuál es el otro agente que se asocia a neumonía en pacientes esplenectomizados? Es Haemophilus influenza, pero no suele dar una neumonía tan agresiva como sí lo hace Streptococcus pneumoniae. El otro agente es Moraxella catarrhalis, que además de POC se va a asociar a diabetes mellitus y va a dar formas de neumonía leve. Es un agente infeccioso poco agresivo. Aprovechemos, marcamos la respuesta y aprovechemos para repasar, para puntualizar algunos aspectos de neumonía adquirida en la comunidad. El diagnóstico, ¿cómo se hace? El diagnóstico es básicamente de acuerdo a las recomendaciones de las guías. Diagnóstico es clínico radiológico. Mínimo. Clínico, fiebre alta, con escalofríos, tos productiva, con expectoración mucopurulenta, disnea, dolor pleurítico, más alejado, hemoptisis. En el adulto mayor puede no estar presente este cuadro clínico de neumonía típica. En el adulto mayor puede presentarse lo que se llama un comportamiento atípico de la neumonía, donde puede venir únicamente por trastorno del sensorio, sin foco infeccioso evidente. Después el patrón radiológico, como ya lo hemos visto en la clase teórica y está en nuestro manual de neumología, es muy importante la refiere de tórax, es muy importante determinar el tipo de infiltrado neumónico, porque esto nos va a ayudar a orientar el diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad. La NAC por Haemophilus influenza empieza con síntomas de resfrío común, luego ya van agregándose los síntomas de la neumonía típica. Vean en la diapositiva la comorbilidad lejos, EPOC es el más frecuente, es la bacteria que se asocia con más frecuencia, Haemophilus influenza a EPOC. Pero hay otras comorbilidades, alcoholismo crónico, esplenectomía, en segundo lugar, porque en primer lugar está Streptococcus pneumoniae, diabetes mellitus, infección por VIH. También en segundo lugar, porque en primer lugar está Streptococcus pneumoniae y en tercer lugar, como hemos mencionado, Legionella pneumophila. El patrón radiológico tiene peculiaridades. Es un patrón infiltrado alveolar, localizado, heterogéneo y que tiene el aspecto en parches. Este aspecto en parches es de Haemophilus influenza. Si vemos en el microscopio esta bacteria Haemophilus influenza, veremos que puede adoptar la forma de un coco. Vean, un coco de color rojo, o sea, gran negativo. O también un aspecto, una forma de bacilo, rodeado de pilis y fimbrias que permiten intercambiar material genético entre las bacterias y también adherirse a la mucosa del huésped. Otros datos, espelomórfico, que puede adquirir varias formas, inmóvil, no forma espórulas, es un anaerobio facultativo porque fermenta la glucosa, porque puede formar gas. Son los más agresivos los encapsulados, lejos son los que van a producir las infecciones más importantes.
meningoencefalitis, artritis y neumonía adquirida en la comunidad. Los no capsulados, que están colonizando las vías aéreas generalmente, son responsables de los cuadros de bronquitis crónica en un 80%, otitis, sinusitis y también neumonía adquirida en la comunidad. No hay que olvidarse de las vías de infección de esta bacteria. Al formar parte de la flora, se puede transmitir por inhalación y también por microaspiración, que es el mecanismo más frecuente por el cual se produce la neumonía adquirida en la comunidad. Esta es una de las mnemotecnias que les estoy mencionando. Pueden en la sección, el área mnemotecnias en la plataforma virtual poder descargar las mnemotecnias de neumología y de otras especialidades. Aquí para recordar que Haemophilus influenza se asocia a EPOC, alcoholismo, esplenectomía, diabetes, infección por VIH y linfoma de Hodgkin. Hitler, Haemophilus influenza. En su época fue alcohólico, época de EPOC, alcohólico, alcoholismo crónico, hasta que le quitaron el vaso, esplenectomía. El día B, parafraseando el día D de la Segunda Guerra Mundial. El día diabetes, B, VIH y H se puede tomar como Hodgkin. Pasemos ahora a otra pregunta, una pregunta seleccionada de los exámenes del MIR. Y vamos a ir desentrañando este misterio diagnóstico desde el inicio. Hay que acostumbrarnos a subrayar las palabras más importantes. Puede ser que el enunciado sea muy denso, pero si subrayamos 3 o 4 palabras clave, ya vamos a dar fácilmente con la respuesta. Veamos aquí. Es una mujer adulto mayor, tiene más de 60 años, variable edad. Aquí tenemos la posibilidad de 2 agentes infecciosos en una neumonía: Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Esta paciente adulto mayor está viniendo por síntomas de neumonía adquirida en la comunidad. Viene por fiebre, tos productiva, dolor pleurítico. Hasta ahí tenemos paciente adulto mayor con síntomas de neumonía adquirida en la comunidad. 2 posibilidades. Vemos las alternativas diagnósticas: o es Streptococcus pneumoniae o es Haemophilus influenza. No está Haemophilus influenza, está en la alternativa C, Streptococcus pneumoniae, podría ser la respuesta. Sigamos leyendo. Hace 30 años le realizaron una esplenectomía. Esta variable, este antecedente de esplenectomía va para 2 bacterias: Streptococcus pneumoniae, que estamos sospechando ya por la variable edad, y Haemophilus influenza. Luego habría que ver si el cuadro clínico es severo, iría más a favor de Streptococcus pneumoniae. En el examen físico tenemos signos de compromiso parenquimal, matidez, crepitantes. La eufonía nos está hablando de una efusión pleural, nos está hablando de un derrame. Si está asociado a neumonía, es un derrame paraneumónico. El hemograma documenta una respuesta inflamatoria sistémica, la radiografía de tórax. El infiltrado, ¿dónde se localiza? Se localiza en el lóbulo inferior derecho y tiene broncograma aéreo. La localización también nos puede orientar hacia el diagnóstico etiológico. Si está en el lóbulo superior derecho, Klebsiella pneumoniae. Si está en el lóbulo inferior, neumococo. Si está en el lóbulo inferior derecho, un paciente que ha tenido pérdida de conocimiento, habría que plantear anaerobios. Hasta el momento tenemos que por la edad sospechamos en Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. En las alternativas solamente tenemos Streptococcus pneumoniae.
El antecedente de esplenectomía va para cualquiera de los dos, y en las alternativas solamente está Streptococcus pneumoniae. El infiltrado radiológico va a favor de Streptococcus pneumoniae. Luego, en el frotis, en el gran del esputo, se encontró numerosos neutrófilos y abundantes diplococos gram positivos. ¿Cómo se va a presentar el Streptococcus pneumoniae? Se va a presentar en cadena o en forma de diplococos. Es por eso que su otro nombre es Diplococcus pneumoniae. Si unimos todos estos datos, el agente etiológico más probable es Streptococcus pneumoniae. Vamos a hacer el descarte de los distractores. Es el método que tenemos que acostumbrarnos. Aún así, la pregunta nos parezca muy fácil, es necesario tomarse la molestia y el tiempo de descartar los distractores. Pseudomonas aeruginosa, alternativa A. La Pseudomonas aeruginosa tiene otros factores de riesgo. Está muy vinculado a la bronquiectasia y fibrosis quística. También al uso prolongado de antibióticos de amplio espectro a dosis altas de corticoides. No tenemos ninguno de esos datos. Lo único que me olvidaba de mencionar son los rasgos de sangre. Eso no va con Streptococcus pneumoniae. Eso podría hacernos sospechar en que hay una lesión cavitaria. Sin embargo, la radiografía de tórax no lo menciona. Ahí la radiografía de tórax es mandatoria. En la radiografía de tórax no vemos lesiones cavitarias, porque si viéramos lesiones cavitarias cambia el diagnóstico. Ya iríamos para Pseudomonas aeruginosa, para Klebsiella pneumoniae o Staphylococcus aureus, que son las bacterias más agresivas y que van a lesionar el parénquima pulmonar. Moraxella catarrhalis es una bacteria, como ya ha sido mencionado, que se asocia a pacientes con EPOC, adultos mayores, diabéticos. Klebsiella pneumoniae está más asociada a EPOC también, diabetes mellitus y alcoholismo crónico. Y el infiltrado radiológico es bastante peculiar, se localiza en el lóbulo superior derecho, da abundante exudado y fácilmente cavita la condensación. Staphylococcus aureus está más asociado a la adicción a drogas parenterales, al uso de catéteres venosos, sobre todo centrales, y a infecciones de piel y partes blandas. Por todo este razonamiento, finalmente quedamos que la respuesta es Streptococcus pneumoniae. Aprovechemos para revisar algunos aspectos de la infección neumónica por Streptococcus pneumoniae. En el cuadro clínico hay algo que nos puede, si vemos en un caso clínico que nos dicen que el esputo es rumbroso, esto está muy a favor de Streptococcus pneumoniae. El esputo rumbroso de un color anaranjado, marrón, se debe a que en el exudado alveolar, también van a pasar glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos se van a degradar y le van a dar este color. Va a haber un catabolismo eritrocitario. Esto no es hemoptisis, esto es parte del exudado inflamatorio. Esputo rumbroso indica neumonía por neumococo. La comorbilidad número 1 en los pacientes por infección por VIH-Sida, neumonía en post-esplenectomizados y en neumonía post-influenza. El infiltrado típico es una condensación clásica. ¿Qué es una condensación clásica? Vemos una radiopacidad homogénea con broncograma aéreo y que se va a localizar generalmente en el lóbulo inferior. Datos importantes. Neumonía adquirida en la comunidad. La causa más frecuente es neumococo. En jóvenes, neumococo. De NAC lobar, neumococo.
como complicación de la gripe, influenza, neumococo, y en neumonía severa en pacientes post-esplenectomizados también. En primer término es neumococo. Pasemos ahora a otra pregunta. También es un adulto mayor que está acudiendo por disnea y fiebre, es decir, una infección respiratoria baja por la disnea, y además tiene mareos. También, como hicimos anteriormente, variable edad. Adulto mayor. Pensamos en que dos agentes etiológicos, neumococo o Haemophilus influenza. Hasta ahí. Continuamos la lectura. Sus síntomas inician hace 2 días. Todo es rápido, bastante rápido. Fueron aumentando. Al examen se encuentra fiebre, hipoxemia. La hipoxemia que seguramente va a ser refrendada por un estudio de Haga, donde encontramos la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Esta hipoxemia, en el contexto de neumonía adquirida en la comunidad, nos está indicando que esta neumonía es severa o muy severa. Además, hay leve confusión, que está indicando ya una disfunción orgánica a nivel del sistema nervioso central, que nos está indicando que el paciente está en sepsis severa. Y la sepsis severa nos está indicando que esta neumonía es severa o muy severa. Cuando hicimos la orientación diagnóstica etiológica, al empezar a leer este caso clínico, planteamos por la edad 2 agentes etiológicos: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Cuando vemos el cuadro clínico, la severidad de este cuadro clínico neumónico, esto va a favor de Streptococcus pneumoniae. La radiografía de tórax muestra un infiltrado en el lóbulo inferior del hemitórax izquierdo, que es la localización de la neumococo. Se realizó un frotis de esputo. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a la causa de la neumonía de este paciente? Veamos las alternativas. Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Generalmente son fácilmente apreciables en el frotis de esputo. No, la respuesta es falsa. Tenemos, por ejemplo, a la Legionella, que tiene una característica que es pleomórfico, que puede cambiar, que puede adoptar diferentes formas, y por eso es mucho más difícil poder aislar esta bacteria, que es etiología de neumonía atípica. La alternativa B: la aparente severidad de la enfermedad sugiere que Moraxella catarrhalis no es el agente etiológico. Sí, esta respuesta puede ser verdadera, porque como ya hemos dicho anteriormente, Moraxella catarrhalis suele producir cuadros neumónicos leves. Esa Moraxella que está asociada a diabéticos, que está asociada a EPOC y adultos mayores. C. Las cefalosporinas de tercera generación podrían cubrir todos los potenciales agentes gram negativos patógenos, lo cual no es cierto. Por ejemplo, para muestra un botón: Legionella pneumophila, agente atípico, no es cubierto por cefalosporinas de tercera generación. D. La neumonía por Haemophilus influenzae en adultos es ahora rara debido a la disponibilidad de la vacuna, lo cual no es cierto, porque también, como mencionamos en la clase teórica, en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, México, Estados Unidos y España, el segundo agente infeccioso es Haemophilus influenza, y en primer término está Streptococcus pneumoniae. E. El desarrollo de un empiema podría ser característico de un patógeno gram negativo, lo cual tampoco es cierto. Hay gram negativos como
Moraxella catarrhalis como Legionella, que no suelen producir empiemas. La respuesta es la B. La aparente severidad de la enfermedad sugiere que Moraxella catarrhalis no es el agente etiológico. Pasemos a otra pregunta. De otra fuente. En un paciente con neumonía, la presencia de lesiones cavitarias es frecuentemente causada por. Nos permite revisar aquellas bacterias que son más agresivas, aquellas bacterias que convierten la condensación en una condensación cavitaria, y los pacientes pueden venir por hemoptisis. Veamos de la relación de las alternativas, vamos a ir descartando hasta que nos quedemos con la bacteria que produce lesiones cavitarias. Legionella. Legionella puede producir lesiones cavitarias, pero es bastante infrecuente. Streptococcus pyogenes no tiene que ver con infecciones respiratorias. Haemophilus influenza no produce lesiones cavitarias. Streptococcus pneumoniae tampoco. Y nos quedamos finalmente con Staphylococcus aureus, que sí va a producir lesiones cavitarias. ¿Qué otras bacterias van a producir lesiones cavitarias? Los gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, las enterobacterias, anaerobios. Aquí tenemos otra pregunta. De neumonía adquirida en la comunidad por Pseudomonas aeruginosa. Esta infección extrahospitalaria, porque vemos con frecuencia la neumonía intrahospitalaria, es producida por Pseudomonas aeruginosa. Un paciente quien está actualmente neutropénico, después de una quimioterapia de inducción por leucemia mieloide aguda, presenta hipotensión. Miren, quiero pasar a la diapositiva siguiente. ¿Por qué? A la siguiente, a esta. Porque estamos partiendo aquí de la comorbilidad, que es un paciente neutropénico, que ha recibido quimioterapia y se ha complicado. Aquí hay una mnemotecnia para recordar que en los pacientes neutropénicos, ¿qué gérmenes, qué microbios se asocian? La palabra es PASE. Cuando disminuye el número de neutrófilos en la sangre, abren la puerta, se abre la puerta y se invita a pasar a las bacterias y a los hongos. Las dos letras extremas, la P y la E, dos bacterias, P. Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Y las letras de centro, A. Aspergillus fumigatus y C. Candida albicans. No se olviden estos 4 microorganismos. Regresamos nuevamente a la pregunta. Presenta hipotensión así bruscamente. Ahí hay que sospechar en una infección intrahospitalaria, o en todo caso, si es que el paciente ya tiene más de 48 horas en la institución de salud, o si no es así, es una neumonía adquirida en la comunidad que ha llevado rápidamente a sepsis, que ha llevado a sepsis severa e incluso que pudiera estar llevando a shock séptico. Se inicia una terapia antibiótica amplia. Suponemos en este caso es un paciente que está críticamente enfermo. Se sugiere paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad muy severa, con indicación de ingresar a UCI. ¿Por qué ingresar a UCI? Porque luego requirió intubación y ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un criterio mayor para que el paciente pase a UCI. Y en este caso lo que se recomienda es la combinación de una cefalosporina de tercera o de cuarta generación más la fluorquinolona respiratoria, tercera o cuarta generación, todo por vía endovenosa. Si no da resultado, se cambia la cefalosporina a un carbapenens y se asocia reemplazando la fluorquinolona por vancomicina. Continuemos leyendo.
Al momento se tiene el hemocultivo positivo con Pseudomonas aeruginosa y una placa de tórax que muestra infiltrados multifocales. ¿Qué nos indica que tenga el paciente infiltrados multifocales? Nos está indicando que esta infección respiratoria, que esta neumonía que está presentando el paciente, se ha producido por el mecanismo de acción, por la vía de diseminación hematógena. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente las complicaciones de una infección por Pseudomonas aeruginosa? Vamos a leer una por una, vamos descartando o vamos llegando a la respuesta. El esputo obtenido del tubo endotraqueal de donde crece Pseudomonas aeruginosa confirma el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador. Esto es falso. Realmente, si se encuentra Pseudomonas en estos casos, es simplemente un agente colonizador. Para poder hacer el diagnóstico, también ya ha sido mencionado en la clase, que se requiere una broncofiloscopía con cepillo protegido. La C. El dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho puede ser característico de tiflitis, que es una afección a nivel del ciego, que luego vamos a ver, que se da en pacientes neutropénicos que tienen infección por Pseudomonas. La terapia inicial ante la sospecha de bacteriemia por Pseudomonas puede ser monoterapia con altas dosis de beta-lactámicos antipseudomónicos. Falso. Cuando queremos cubrir Pseudomonas, hay un principio que tenemos que seguir, que debemos utilizar 2 antipseudomónicos, porque utilizar uno solo es incrementar el riesgo de que se produzca resistencia a este antibiótico. La E. La bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa comúnmente resulta en endocarditis infecciosa, lo cual es bastante infrecuente. El ectima gangrenoso se manifiesta inicialmente como nódulos dolorosos y luego estos se ulceran en el centro. El ectima empieza como lesiones maculares o nodulares, luego dan lugar a ampollas que se rompen y empiezan a ulcerarse y se forman úlceras necróticas en un periodo de 12 a 24 horas, como estaban viendo en la foto. La tiflitis se refiere a una necrosis del ciego que causa dolor en el cuadrante abdominal inferior, está asociada con neutropenia, así como infección de Pseudomonas aeruginosa. Volviendo a las alternativas, tenemos que nos están preguntando cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente a las complicaciones de una infección por Pseudomonas. El ectima gangrenoso, la respuesta es correcta. La B, el esputo obtenido del tubo endotraqueal, es falso. La terapia inicial ante la sospecha de bacteriemia que sea monoterapia, falso. La bacteriemia por Pseudomonas comúnmente resulta en endocarditis infecciosa, falso. Y la C, el dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho puede ser característico de tiflitis, pero no es que tenga dolor en el cuadrante inferior derecho necesariamente que sea típico o altamente específico para este tipo de complicación. Nos quedamos con la respuesta, la alternativa A. Además, enfatizar lo que ya mencioné, que Pseudomonas aeruginosa está asociada a bronquiectasias o fibrosis quística. Además, corticoides en dosis alta, más de 10 a 15 miligramos por día, y el uso de antibióticos de amplio espectro por más de una semana. Ahí tiene la mnemotecnia para poder memorizar estas comorbilidades asociadas a Pseudomonas aeruginosa. Siguiente pregunta. Estamos ya acá, cambiamos
de grupo etario, es un paciente joven. Es un paciente joven que está viniendo por febrícula, artromialgias, tos seca, que persiste ya por 2 semanas. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene síntomas respiratorios altos y además artralgias, mialgias, y que se está prolongando 1 semana, 2 semanas, ¿qué tenemos que plantear? Tenemos que plantear que estamos frente a una neumonía atípica. Y si se trata de un paciente joven, el agente etiológico con más frecuencia es Mycoplasma pneumoniae. Sigamos leyendo. En el último mes, sus 2 hermanos de 9 y 17 años han presentado consecutivamente un cuadro similar, que se ha autolimitado de forma progresiva. Este dato está mucho más a favor de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Tras practicársele una radiografía de tórax, el médico le ha diagnosticado neumonía atípica. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué ha motivado al médico a decir, tú tienes neumonía atípica? Seguramente ha encontrado infiltrado intersticial reticular fino tipo red de pescar bivasal, que es el patrón más frecuente de infección por Mycoplasma pneumoniae. Lo cual no quiere decir que también pueda presentarse infiltrado alveolar, pero no supera el 30%. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? Por la edad del paciente es Mycoplasma pneumoniae, aplicando el criterio de frecuencia. Sin embargo, es necesario también recordar que hay algunos síntomas típicos de neumonía por micoplasma, que es la disfonía, otalgia y rash. Disfonía, otalgia y rash. Además, no hay que olvidarnos que se considera a la neumonía o el micoplasma como la bacteria que produce enfermedades de las 5M, las enfermedades de M. Tienen ahí meningitis bulosa, tienen eritema multiforme, mielitis transversa, miocarditis y transmisión de madre a hijo. La respuesta es Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué se puede decir de los distractores? Los virus sincicial respiratorio no va con la edad del paciente, es en niños pequeños, es incluso la causa más frecuente de neumonía en niños. El Haemophilus influenza es más frecuente en los adultos mayores. La Legionella pneumófila produce también un cuadro de neumonía atípica, pero en adultos mayores. Y acá hay otros síntomas que son típicos también de la neumonía por Legionella, que son somnolencia, hematuria y diarrea, asociados al cuadro clínico de neumonía atípica. Vean qué caracteriza cuando planteamos que es una neumonía atípica, cuando hay un predominio de síntomas respiratorios altos y además artralgias, además mialgias. ¿Qué está a favor para el Mycoplasma pneumoniae? La edad, que es menor de 30 años y que tiene estos síntomas típicos: disfonía, otalgia y rash. En cambio, para Legionella es somnolencia, hematuria y diarrea. La mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos son, en este caso, si hablamos de un predominio como causa de los gram negativos, es definitivamente la neumonía intrahospitalaria, donde están Klebsiella pneumoniae, donde está Pseudomonas aeruginosa, en el grupo de los gram negativos, y en los grupos de los gram positivos lejos Staphylococcus aureus. La respuesta aquí es neumonía adquirida en la comunidad. La alternativa D, típica de pacientes usuarios de drogas intravenosas. Estamos hablando de Staphylococcus aureus. La C,
habituales de ambientes ganaderos. Estamos hablando ahí del carbunco, de localización pulmonar, producida tras accidentes de tráfico. No va a dar una infección. Aquí estamos hablando de un paciente politraumatizado. Comunitarias. Puede darse por gérmenes gram negativos, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es por Streptococcus pneumoniae. Aquí tiene la estadística en varias localidades, varios países. En Estados Unidos, si hablamos de los gram negativos, en primer término, la prevalencia en neumonía intrahospitalaria es mayor para los gram negativos. Y en Estados Unidos predomina Pseudomonas aeruginosa en primer término, y en segundo lugar en las enterobacterias. Y si consideramos los gram positivos, está Staphylococcus aureus lejos a la cabeza. En Europa lo mismo, Pseudomonas aeruginosa, y en segundo término enterobacterias. Y entre los gram positivos lejos, Staphylococcus aureus. En Latinoamérica es un poquito diferente para los gram negativos, donde se ve un predominio del Acinetobacter, al menos en estas series que estamos presentando, y para los gram positivos sí, acorde a las demás estadísticas, Staphylococcus aureus. Vamos a repasar al vuelo algunos aspectos que podrían ayudarnos a resolver preguntas. Klebsiella, no olvidarse el tipo de esputo. En jarabe Grosella, un esputo de consistencia gelatinosa, rojizo. Está asociado a alcoholismo, diabetes mellitus, EPOC. El patrón radiológico de neumonía pesada se localiza en el lóbulo superior derecho con gran cantidad de exudado, que casi no hay broncograma aéreo y empuja la cisura hacia abajo. Tiene forma de bastoncillos. Staphylococcus aureus en adictos a drogas parenterales o en diabéticos inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, pacientes con influenza. Si encontramos en la radiografía un quiste aéreo compatible con neumatocele, el diagnóstico está a favor de Staphylococcus aureus. Este neumatocele puede romperse incluso y dar lugar a un neumotórax. Una buena pregunta sería: ¿cuál es el agente infeccioso en una neumonía complicada con neumotórax? Y el diagnóstico es Staphylococcus aureus. En la foto número 2 estamos viendo múltiples nódulos en ambos campos pulmonares. En el contexto de una infección respiratoria baja, estamos considerando la vía de transmisión. En este caso es la vía por diseminación hematógena. Legionella, lo que le habíamos mencionado, el cuadro clínico de una neumonía típica, pero donde destaca la somnolencia, la hematuria, la diarrea. Las comorbilidades EPOC, infección por VIH, y se presenta en el adulto mayor. El patrón radiológico es parecido al Mycoplasma pneumoniae y tiene ahí una regla de mnemotecnia para memorizar las comorbilidades. Cuando hacemos el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, luego hay que precisar la severidad. Para eso utilizamos scores. Uno de estos scores prácticos es el CUR o CURE 65. C de confusión, U cuando la urea es mayor de 40 miligramos por decilitro, la R, la frecuencia respiratoria de 30 o más respiraciones por minuto, la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o la diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, y la edad 65 años o más, un punto. ¿Cómo utilizamos el CUR 65? Si el paciente tiene 0 a 1 punto, manejo ambulatorio. 2 puntos, estamos frente a una neumonía moderada, manejo ambulatorio o hospitalización corta. De 3 para arriba, el paciente tiene que ser hospitalizado en una sala convencional y se tiene que investigar si es que cumple criterios para hospitalización en UCI.
Tiene ahí los criterios mayores: ventilación mecánica, shock séptico, se requiere uno de estos. Y los 3 menores: frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, el PAFI, la presión arterial de oxígeno entre el FiO2 menor o igual a 250. Un infiltrado a multilugar, estamos hablando de una bronconeumonía. Se requiere o un criterio mayor o 2 menores. El tratamiento, si el paciente es ambulatorio: claritromicina como el grupo de los macrólidos durante 10 días o acitromicina por 7 días. Si el paciente va a ser manejado ambulatoriamente pero tiene comorbilidad, cambia la indicación. Aquí pasamos a levofloxacina o moxifloxacino por 10 días o beta-lactámicos más macrólidos. Tienen la amoxicilina, ácido clavulánico, vía oral 3 veces por día por 10 días, o la cefuroxima de 500 miligramos 2 veces por día por 10 días. Los neumólogos nos sugieren que no utilicemos levofloxacina porque hay que reservarla para el tratamiento de la tuberculosis, ahora que la levofloxacina está reemplazando a la ciprofloxacina en el tratamiento individualizado. Si el paciente se hospitaliza, se sugiere el uso de beta-lactámico más macrólido. Se suele usar como beta-lactámico ceftriaxona, con macrólido claritromicina. Pero también se podría utilizar la fluoroquinolona de tercera o cuarta por vía endovenosa, pero considerando siempre que mejor sería reservarlas para el tratamiento de tuberculosis. Es el esquema que justo le mencioné para el paciente que está indicado su ingreso a UCI. Por último, ya las terapias de acuerdo a los microorganismos. Para Pseudomonas, la de elección, el esquema es una cefalosporina anticedomónica más un aminoglucósido. Para estafilococo áureo, meticilino sensible, oxacilina, y meticilino resistente, vancomicina. Anaerobios puede ser clindamicina o metronidazol, o también amoxicilina, ácido clavulánico, que cubre muy bien los anaerobios positivos. Bien, así hemos terminado este taller de neumonía aguda.